Con las que se gobernaba durante la gestión de Pedro Castillo eran tantas y tan reiteradas que las denuncias ahora contra sus exministros no dejan de aparecer. En Panorama mostramos un documento exclusivo, otro más. Se trata de la formalización de la denuncia fiscal contra el primer ministro del Interior que tuvo Castillo. Estamos hablando de Juan Carrasco Millones, que está acusado de 2 delitos. Para el Ministerio Público, el ministro fiscal ha mentido, no ha sido exacto a la hora de entregar una serie de documentos y ha perjudicado además la imagen con esto del Ministerio Público. Veamos el siguiente reportaje que ha preparado Iván Escudero. Por un Perú libre de corrupción, sí, juro. Sí, juro. El juego del poder de un nuevo exministro castillista puede terminar en una sentencia judicial. Definitivamente estamos ante un caso inédito, sui generis. La informalidad y la ilegalidad en la que se gobernaba en la era Castillo, en todo su esplendor, en el gobierno de los récords absurdos. Por primera vez en toda la historia, tuvimos a un fiscal ministro, todo a la vez, en contra de la ley. Sí. Finalmente se han unido con la única intención de acabar con la carrera política de Juan Carrasco. Un exintegrante del Ministerio Público que para el mismo Ministerio Público sería autor de un delito grave contra la administración pública. Una carrera de 12 años no podía presentar una renuncia y después ver qué sucedía, ¿no? Juan Carrasco Millones fue el primer titular de la cartera de Interior que tuvo el gobierno del hoy preso Pedro Castillo, el primer fiscal en la historia en volverse a la vez ministro de un gobierno. Una de las irregularidades que nos entregó el gabinete de Guido Bellido. Hoy, la persecución del delito que él encabezó le toca la puerta por aceptación ilegal del cargo público y falsedad genérica. Este es el documento exclusivo que transforma la sospecha de irregularidad en una investigación preparatoria contra otro exministro de Castillo. La cuenta no termina. Todos los detalles esta noche en Panorama. Y nosotros hemos cumplido con todo el procedimiento de manera transparente, hemos presentado la solicitud, hemos presentado el informe de servir, hemos presentado la resolución donde nos concede la licencia. Hoy, el exministro castillista Carrasco niega todo. Los documentos, sin embargo, desbaratan estas afirmaciones. Atentos. El día 30 se emite la resolución de designación como ministro. Nunca ejercí como ministro, desde el día 30 hasta hoy día, recién que he empezado a ejercer como ministro. No he firmado una sola resolución respecto al cargo de ministro. Juan Carrasco Millones era fiscal especializado en Lambayeque y asumió el cargo de ministro según el Ministerio Público siendo aún fiscal. Nadie puede asumir un cargo siendo fiscal o siendo juez. Es ilegal. Escuche el argumento de Carrasco Millones para defenderse. Atento a las fechas que da. El día 30 se emite la resolución de designación como ministro. Nunca ejercí como ministro, desde el día 30 hasta hoy día, recién que he empezado a ejercer como ministro. No he firmado una sola resolución respecto al cargo de ministro. Entonces, efectivamente, dentro del principio de primacía de la realidad, yo soy ministro del día de hoy. Falso. La resolución que lo designa en el cargo de ministro del Interior tiene como fecha 29 de julio del 2021. El día 30 se emite la resolución. La primera mentira que en este documento fiscal exclusivo se detalla. Mediante Resolución Suprema 068-2021-PCM del 29 de julio de 2021, se nombró ministro de Estado en el despacho Interior a Juan Manuel Carrasco Millones, quien en esa misma fecha prestó juramento y asumió dicho cargo. Pero eso no es todo. Juan Carrasco Millones asegura que para que asuma el cargo de ministro, cuando aún era fiscal, pidió una licencia sin goce de haber. Escuche. Nosotros pedimos una licencia sin goce de haber, donde señalamos expresamente que esta licencia sin goce de haber
es en mérito a que había una propuesta. Esto, de acuerdo al documento fiscal, es otra mentira de Juan Carrasco Millones. Se advierte que dicho imputado habría consignado dolosamente información que no se ajusta a la realidad, alterando la verdad con sola intención de ejercer un cargo para el cual no estaba habilitado. Juan Carrasco Millones, para su ex institución, mintió groseramente. La solicitud de licencia presentada por Juan Carrasco Millones ante el Ministerio Público, sustentada en razones de índole personal, en realidad habría tenido por objeto que suspendan sus funciones como fiscal a fin de poder ejercer el cargo de ministro del Interior. Es decir, Juan Carrasco Millones mintió en su propia solicitud de licencia ante su propia fiscalía. Dijo que era por motivos personales, pero en realidad era para que asuma cargo de ministro. Nada de personal, y así se hizo fiscal ministro de Castillo. Pero hay más mentiras. Carrasco dijo que luego presentó un papel firmado renunciando al cargo y que desde la sola presentación del papel, él ya dejó de ser fiscal. Desde el momento que uno renuncia al plazo del tiempo para presentar su carta de renuncia, desde el momento que uno presenta su carta de renuncia, deja de ser fiscal. Una mentira más que la fiscalía le habría descubierto a Juan Carrasco Millones. Del mismo modo, el imputado Juan Carrasco Millones habría alterado intencionalmente la verdad en su carta de renuncia al cargo de fiscal provincial del 28 de julio de 2021, pues esta en realidad habría sido elaborada el 2 de agosto del 2021. Es decir, que el exministro castillista habría alterado la fecha que colocó en su carta de renuncia al cargo de fiscal. Los detalles del documento fiscal son escandalosos. En realidad, habría sido elaborada el 2 de agosto del 2021, fecha en la que se legalizó su firma y luego presentó dicho documento a través de la mesa de partes del Ministerio Público. Es el fiscal alterando fechas, intentando burlar los procesos, al fiel estilo del gobierno que lo acogió. ¿Por qué lo hizo? Según el documento, el exfiscal que perseguía el delito quería huir de él. Habría sido la de evitar la incompatibilidad que tenía como fiscal provincial para asumir el cargo de ministro de Estado. La fiscalía dice que Juan Carrasco Millones tenía la intención de ser ministro, pero no dejar de ser fiscal. Una criollada digna del gabinete Guido Bellido. Lo que evidenciaría su voluntad de ejercer el cargo de ministro de Estado y mantener paralelamente su condición de fiscal provincial titular. Otro de los delitos imputados al exministro Juan Carrasco Millones es el de falsedad genérica. Y aquí el detalle. Habría presentado ante la Fiscalía la carta 26 de julio de 2021, en cuyo asunto consignó solicitar licencia sin goce de haber por motivos personales. Sin embargo, el objeto de dicha licencia habría sido la de ser nombrado ministro de Estado en el sector interior. Estamos ante un caso inédito, sui generis. Su ex casa lo responsabiliza hasta de la mala imagen por ser el único fiscal y a la vez ministro de la historia. Pues, al haber gestionado fraudulentamente su desvinculación con el Ministerio Público, habría generado severo daño para la imagen de la institucionalidad del Ministerio Público y del Poder Ejecutivo. Para el abogado penalista Andy Carrión, la sanción también debería alcanzar a quien lo designó en el cargo. Es un delito de comisión bilateral. Por tanto, si en este caso se encuentra investigado el exministro Juan Carrasco Millones por aceptar indebidamente un cargo, también de manera bilateral, debería de investigarse a quien lo ha nombrado. Carrasco era supuestamente un fiscal fiero. Con los delitos de Castillo, por ejemplo, en Zaratea, se volvió manso. Son reuniones normales, cotidianas, que se pueden realizar dentro o fuera de un lugar privado, ¿no? Hoy carga con una investigación preparatoria a cuestas, de la que fue su propia institución.
Tener un celular